Hola, bienvenidos a Entre Sábanas, el programa diseñado para aquellos y aquellas parejas que desean fortalecer tanto su conexión física como emocional. En un mundo donde las relaciones pueden enfrentar numerosos desafíos y reconocemos que es importante entender el valor significativo que estos desafíos representan para el crecimiento de la pareja, donde la importancia de abordarlos tanto en el aspecto sexual como en el aspecto psicológico y ahora más aún en el médico, permite construir una relación sólida y satisfactoria. Y ese tema que tenemos hoy, que es un tema altamente interesante, un tema que de alguna forma a muchas parejas les va a generar ciertas situaciones confrontativas, no solamente con su cuerpo, sino con la estructura de pareja. Es relevante entender que la verdadera intimidad implica eso, una comunicación tanto más allá de lo físico, un poco más emocional. Y se trata de esa conexión profunda que construye la pareja a través de la comprensión, el apoyo mutuo y la comunicación efectiva. Es por eso que hoy estamos acá y que estamos creando estos temas y estos programas tan interesantes que a veces parecen tan obvios, tan común, pero en realidad no lo son y no es así. Y hoy tenemos a nuestra gran invitada, Alejandra Vélez, María Alejandra Vélez, médica cirujana. Ok, doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Entre Sábanas. ¿Cómo te Muchas sientes el gracias. día de hoy? Muy bien, Erika, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar acá, de verdad. Gracias por permitirme este espacio y más hablar de un tema que me gusta mucho, que es la planificación familiar o la anticoncepción. Realmente halagada por estar entre sábanas y bueno, esperemos que pueda ser enriquecedor para todas y todos ustedes. Bueno, y recuerden compartir este espacio para las personas que en este momento tengan algunas dudas, estén dentro de un momento de tabú o quieran conocer más, ya que tenemos activado el chat y al final de nuestra charla vamos a leer las preguntas que ustedes han dirigido a la doctora directamente. Bueno, doctora, vamos a hablar sobre planificación familiar. ¿Qué otro nombre le podrías dar a este tema tan importante? Y bueno, pues a ver, vamos a hablar de anticonceptivos en general, de tanto desde la parte hormonal como no hormonal, ¿sí? Vamos a entender un poco que hay demasiados tabús, demasiados mitos, pero también es importante saber, pienso yo, antes de empezar, eh, que en internet vamos a encontrar muchísimas versiones o muchísimas cosas contradictorias acerca de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Eso pues, sucede yo creo que ya con todos los temas que vayamos a hablar, ¿cierto? Si tú vas a hablar de cualquier tema, vas a encontrar personas que apoyan ciertas cosas, otras que están en contra, cosas tan sencillas como ahorita como la alimentación, ¿cierto? Que muchas personas dicen comamos carne, otras dicen no comamos carne, tomemos leche, otras dicen no tomemos leche. Entonces uno dice, ¿a quién le creo? ¿A quién le hago caso? Este tiene la razón. Los métodos anticonceptivos, ¿sí? Encontramos entonces que unos dicen es que engorda, otros dicen no, es que a mí antes me adelgazó, no, es que este método es malo porque es hormonal, otros dicen que las hormonas son buenas, entonces uno es de a quién le voy a creer. Y acá no se trata entonces de que digamos es bueno o es malo, sino para quienes está hecho cierto método, ¿cierto? En qué mujeres conviene, en qué mujeres no, y que la elección ya la tenemos nosotros, pues nosotras mismas sabiendo, ¿sí? Que van a tener todos los métodos unas ventajas y unas desventajas. Entonces, aquí no es que yo tenga la verdad absoluta, en conclusión, sino que yo quiero que ustedes se lleven la idea de que todos los métodos van a tener sus ventajas y sus desventajas y que la elección va a depender básicamente de las preferencias y de lo que la mujer desee y obviamente si tiene algún antecedente médico o alguna condición importante que lleve a que deba utilizar X o Y método. Eso quiero pues como que quede claro para iniciar porque no quiero ser como que digamos sonar que yo tengo la verdad absoluta, sino que simplemente quiero llevarles la versión que tengo en este momento sobre los métodos anticonceptivos. Me parece súper interesante y más porque cuando hemos conversado sobre este tema, traer ahora en una situación donde me llamó tanto la atención que encontramos una pequeña variación del autocuidado y ese temor como tan subyacente sobre las hormonas,
Sí, porque obviamente todos los medicamentos, las hormonas también son medicamentos, van a tener sus ventajas, sus desventajas, sus efectos adversos o sus efectos colaterales, que muchas veces no nos van a gustar a algunos, pero que algunos van a ser bondadosos para algunas mujeres. Por ejemplo, mejorar el acné o mejorar el dolor pélvico, ¿sí? Algunas otras cosas que también nos pueden favorecer. Es que hagan su pregunta, no se queden con la duda o dejen su aporte, su comentario. Aquí estamos especialmente tú para compartir con estas respuestas ese conocimiento que tienes a través de la práctica, ¿ok? Que es donde más estamos enfocándonos. Doctora, ¿qué es el ciclo menstrual realmente? Bueno, mira, el ciclo menstrual realmente son una serie de eventos o sucesos que nos pasan a todas las mujeres durante, como su nombre lo dice, un ciclo de tiempo o un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, básicamente, nuestro ciclo menstrual empieza el primer día de la menstruación. Ese primer día del sangrado es nuestro primer día de nuestro ciclo menstrual. Y luego de eso, entonces, ahí se va a empezar a dar una fase en la que hay un crecimiento de un folículo. ¿Qué es eso? El crecimiento del folículo es básicamente que el cuerpo selecciona como varios, se llaman foliculitos, o sea, como varias bolsitas que hay ahí, como quistecitos, como lo llama mucha gente, ¿cierto? Por eso a veces se genera confusión con que tengo quistes, ¿sí? Pero son una serie de quistecitos chiquiticos, ¿sí? Que hay ahí en el ovario y que van a ir creciendo. Va a haber uno que crece más que todos, que se va a llamar el folículo dominante, y ese que crece más que todos va a ser el que se va a romper y va a dar paso a la ovulación. Entonces, menstruamos, luego entonces va a haber un crecimiento de ese folículo, se llama fase folicular, luego entonces se va a romper un folículo principal, que es el dominante, que eso nos va a dar fase a la ovulación. Esa ovulación es liberación del óvulo, el óvulo es como nuestro huevito, por decirlo así, ¿cierto? Nuestra celulita para la reproducción. Entonces, esa celulita va a ser captada por la trompa de falopio, ¿sí? Para que precisamente allí, si llega un espermatozoide, se dé la fertilización, ¿cierto? Entonces, esa es la fase ovulatoria, que es donde somos fértiles, porque ahí va a estar nuestro huevito yendo hacia la trompa, ahí se puede dar la fertilización, y ahí sigue otra fase muy bonita, que es básicamente donde se da una preparación del útero por si llega a darse esa fertilización. Esa preparación del útero es un crecimiento de las paredes del endometrio, como una formación de una cunita para que se albergue ahí ese bebé, pues si se da esa fecundación, ¿sí? Entonces, ese crecimiento de esa cunita, entonces se llama proliferación, o sea, crecen vasitos para lograr que se pegue ahí ese saco, y eso es lo que va a generar el sangrado posterior, porque si no se da la fertilización, entonces ese óvulo va a pasar, como por decir, de largo, ¿cierto? Porque no se fecundó. Entonces, al irse de largo, básicamente le da una señal al cuerpo diciendo, esta vez no hubo fertilización, esta vez no hay bebé. Entonces ya pueden volver a deshacer toda esa cuna que se armó ahí, pues toda esa camita de sangre, y ahí es donde otra vez volvemos a tener la menstruación. Entonces es una fase que, digámoslo así, es un proceso, ¿sí? Cíclico, por eso se llama ciclo. Cíclico quiere decir que todos los meses pues vamos a repetir el mismo proceso hasta que se dé una fertilización, o simplemente pues en la mujer que no tiene hijos pues va a repetirse continuamente mes a mes durante toda su edad reproductiva. O sea que podríamos pensar o considerar que eso es un ciclo menstrual normal. Sí, eso que te estoy contando es el ciclo menstrual normal que tenemos, digamos, todas las mujeres, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que el ciclo menstrual normal tiene unas variaciones. O sea, la palabra normal, ¿cierto? Ya de por sí, ya como que nos genera cierta sensación como de qué es normal, qué no es normal, como así que normal. Pero digamos que hay algunas variaciones en los ciclos entre mujer y mujer. Yo no puedo decir que solamente es normal que una mujer menstrue cada 28 días, porque solamente el 10% de las mujeres menstruan cada 28 días, y eso fue lo que nos hicieron creer mucho, que hay que menstruar cada 28 días, hay que hacer como un relojito, pero no, solo el 10 al 15% de las mujeres menstruan cada 28 días. Entonces, ¿qué sería normal? Normal es que una mujer menstrue en un periodo entre 21 días y 35 días. Para algunos estudios dicen 24 días y 38 días. Entonces también es muy variable, incluso en eso, en que no sabemos muy bien si nos quedamos con 21 o 24 para iniciar, o nos quedamos con 35 o hasta 38 días. ¿Yo qué les digo?
para no enredarnos pues como mucho con el tema, digamos que es normal que una mujer menstrue entre cada, pongámosle un término para que nos acordemos, es más fácil aprenderse los múltiplos del 5, ¿cierto? Entonces, entre cada 25 y 35 días, ¿listo? Como para que nos quedemos como con una idea. Y si es normal que muestremos ahí, entonces tú llevas un registro, eso es a lo que yo las invito inicialmente, que tú lleves un registro en un calendario, hay muchas aplicaciones que ya lo tienen, entonces tú puedes llevar el registro en el calendario y estar mirando. Me está viniendo cada 25 días, eso quiere decir que mi ciclo es normal porque me viene cada 25 días, o me viene cada 32 días, ay, ¿será que es anormal porque no son cada 28 o cada 30 como mi amiguita? No, es normal porque no nos estamos pasando de esos 35 días, ¿vale? Entonces, más o menos eso sería un ciclo normal en cuanto a cada cuánto, valga la redundancia, me va a venir la menstruación, ¿sí? Y también hay que hablar de normalidad en cuanto al número de días que tenemos ese sangrado. Entonces, es normal, hay mujeres que sangran 3 días y es algo normal, hay mujeres que sangran 5 días y también es normal, y digamos que lo normal es máximo hasta una semana. Entonces, a veces por algunos eventos estresantes o porque estamos tomando un medicamento o por algunas otras razones, puede pasar que, ay, este mes menstrué 25 días, pues a los 25 días y a los 27. ¿Será que es anormal? No, digamos que pueden haber algunos eventos, pero estás dentro de ese rango de normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Perfecto. Y con respecto a la cantidad de sangrado también hay que hablar de normalidad, ¿sí? Entonces, en cuanto a la cantidad de sangrado, es muy difícil establecer. ¿Por qué? Porque cada mujer es muy distinta, ¿sí? Entonces, por lo general, nosotros ni estamos pesando las toallas higiénicas, ni mucho menos midiendo, pues escurriendo y midiendo la cantidad de sangre, pues va a ser algo que obviamente sería bastante tedioso, ¿cierto? Y difícil de hacer. Aunque la copa menstrual pero, sí permite un poquitín. Sí, la copa podría permitirlo más, ¿cierto? Por lo general uno llena hasta la mitad, un poquito más de la mitad, en un día completo de sangrado, pero hay mujeres que por ejemplo dicen, no, yo me puse la copa y igual se me salió, pues no es normal, porque ya estaría hablando de un flujo más exagerado de sangre, ¿sí? Se habla de 80 mililitros, pero realmente es muy difícil establecer 80 mililitros en todo un ciclo menstrual. Entonces, la idea es que si usas toallas y las estás teniendo que cambiar muy recurrentemente, completamente llenas, por ejemplo, ay, yo me las tengo que cambiar cada 2 horas llena, eso no es normal, ¿sí? Okay. O sea, tú debes saber que una toalla se debe cambiar cada 4 horas, pero normalmente por higiene, o sea, para que no aumentar la sudoración, ¿cierto? El olor, todas estas cosas, pero no debe estar totalmente emparamada, porque entonces ahí sí uno ya empieza a decir, ¿será que estamos con mayor cantidad de lo normal, ¿cierto? Otra cosa que también nos puede dar un indicio de que estamos menstruando más de lo normal es, por ejemplo, tenemos que utilizar toallas nocturnas en el día, ¿sí? Pues estamos utilizando varias toallas nocturnas en el día. ¿Por qué? O sea, se me está emparamando más la toalla de lo normal. Eso también es un indicio. O hay gente que incluso usa pañal porque la toalla no le da. Obviamente en esos casos tocaría consultar porque está haciendo un sangrado mayor de lo normal. Entonces, normal, quedémonos entre 25 y 30 días, más o menos sangrado de una semana, entre 3 y 7 días aproximadamente, y cantidad de sangre muy difícil de determinar, pero más o menos llévense esa idea de que no se les empape, digamos, la toalla completamente, pues muy rápidamente antes de 4 horas. ¿Listo? Entonces podemos pensar que si está sucediendo algo un poco no normal, es necesario acudir. Sí, la recomendación sería acudir ya sea al médico de familia o al ginecólogo, así, para un estudio y mirar qué está pasando. Lo mismo que, pues, veo ahí, me adelanto, lo mismo que el dolor, ¿cierto? Sí. Eso te voy a contar, el dolor es normal en la menstruación porque hay mujeres que sienten un dolor terrible y el cambio es significativo en su cuerpo, y hay otras que es como si nada. Entonces uno dice, sí, esto sí es normal. Mira, el dolor no es normal, o sea, no podemos normalizar el dolor, y es algo que nos han enseñado desde chiquitas, de ay, no, es que pues tan gallina o tan llorona, pues es que eso es normal, tener dolor es algo normal con el periodo. No, el dolor no es normal, y más si es un dolor intenso, ¿sí? Es normal que sentir algunas molestias. Yo creo que todas tenemos como algunos avisos de que vamos a tener la menstruación, ¿cierto? Es que me sale un barrito aquí, me dicen algunas, es que yo lo sé porque me empieza como un corrientacito aquí abajito, es que me da como un dolorcito leve aquí bajito, como unas molestias pélvicas, o se me congestionan los senos y los siento como más duritos. Bueno, hay muchos avisos que nos dicen, mira, ya va
ya va a llegar la menstruación, ¿cierto? Esos sí son normales, esos avisos y esa molestiecita, esa sensación maluquita de pronto abajo, eso es muy distinto a esas mujeres que básicamente tienen que quedarse en la cama, que se tienen que incapacitar cada mes, que no pueden salir de casa por el dolor, que incluso el analgésico no les hace efecto para quitarles el dolor, que siempre en todos los ciclos tienen que estar tomando antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, pues todas estas, buscapinafen, todos estos antiinflamatorios, eso no es normal. Entonces, si de pronto ese es tu caso, pues yo te invito también a que pidas una cita con tu ginecólogo, con tu médico de familia, porque de verdad que no es normal que estés teniendo dolor y hay que pensar y descartar que de pronto no vayas a tener una endometriosis, no vayas a tener un síndrome ovario poliquístico, una infección pélvica, bueno, quistes, bueno, cualquier cantidad de cosas que nos pueden dar obviamente dolor pélvico. Entonces, no normalicemos el dolor, eso no es normal. Muy interesante, sí, porque a veces se tiende a normatizar un dolor tan intenso y no estamos atacando realmente el síntoma o investigando el síntoma. Es Bueno, doctora, ahora sí, los métodos anticonceptivos, realmente, ¿qué son? ¿Qué tipo, qué clase de mujeres deben de usarlos? Por ejemplo, en este caso, las mujeres que tienen problemas de endometriosis, es importante que empiece un tratamiento con anticonceptivos. Cuéntanos, Bueno, por favor. mira, los métodos anticonceptivos realmente son muchos, ¿cierto? Hablar de todos, digamos, en un corto periodo de tiempo es algo muy complejo, pero la idea es como que tengamos un brochazo y los conozcamos, pues como más o menos todos, para que tengamos una idea de cuáles nos gustan, cuáles no nos gustan, ¿sí? Los métodos anticonceptivos los podemos dividir en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Los grupos de los métodos anticonceptivos son básicamente los hormonales y los no hormonales, ¿sí? Y a partir de ahí podemos empezar a hablar de un sinfín de cosas, ¿cierto? Acerca de esos métodos anticonceptivos. Entonces, básicamente el método anticonceptivo es todo aquello que sirva para que yo no quede embarazada. Ese es el método anticonceptivo, todo aquello que sirva para que yo no me embarace. ¿Cuáles son los principales métodos anticonceptivos y cómo podemos clasificar estos métodos anticonceptivos? Por ejemplo, que hay métodos que pueden ser más efectivos, más eficaces o menos eficaces, y eso que no hemos todavía, bueno, no me quiero adelantar. Sí, contextualicémonos, por favor. Bueno, Porque te hace una pregunta que me han hecho en este momento varias personas, pero le voy a mezclar acá y mejor la voy a dejar para el final. vale, está bien. Bueno, mira, métodos anticonceptivos entonces, como te estaba diciendo, los podemos clasificar en dos grandes grupos, ¿sí? Los métodos que son hormonales y los métodos que no son hormonales. Como su nombre lo dice, pues obviamente los que son hormonales pues tienen hormonas y los que no son hormonales pues no tienen hormonas. Dentro de los no hormonales, entonces, básicamente vamos a tener los métodos que son los de barrera, por ejemplo, ¿como cuál? Como el condón, ¿cierto? Sabemos entonces que están el condón femenino y el condón masculino, ya tenemos por lo menos esa posibilidad nosotras también de usar el condón, ya que a muchos hombres, pues para nadie es un misterio, no le gusta usar condón, entonces pues tenemos la posibilidad también de nosotras usarlo, ¿sí? Es un poco más costoso, un poco más difícil de conseguir, por decirlo de alguna manera, pero aún así ya lo encuentra uno ampliamente disponible en muchas partes. Entonces esa es una opción muy válida, que es un método de barrera efectivo también contra las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Adicionalmente a este método no hormonal tenemos, por ejemplo, los métodos como las T de cobre, la T de oro, ¿sí? Que son métodos que básicamente van a generar su efecto gracias a que hacen un cambio adentro del útero, que es cambiando el moco cervical, pues como todo, produciéndole un ambiente hostil a los espermatozoides para que básicamente estos no puedan llegar al óvulo y no puedan generar un embarazo, ¿cierto? Entonces estos métodos son métodos muy efectivos, los métodos, digamos, de los dispositivos uterinos son muy efectivos, la efectividad es muy alta. ¿Cuál es su problema, por ejemplo, en estos casos? El problema de los dispositivos intrauterinos es que por lo general nos van a generar un aumento del dolor, ¿sí? Nos pueden generar dolor pélvico, incluso cólicos con las menstruaciones y esto, ¿sí? O incluso sin tener la menstruación también nos puede generar cierto grado de dolor y nos pueden aumentar el sangrado. Entonces no se recomienda, por ejemplo, en mujeres que sangran mucho, ¿sí? Si yo de por sí tengo hemorragias,
pues entonces no es pertinente usar un método que me aumente el sangrado menstrual, ¿cierto? Pero si yo soy una mujer que normalmente pues no tiene ningún tipo de dolor porque no tengo ninguna enfermedad pélvica, no tengo nada, y fuera de eso menstruo poquito y no quiero usar hormonas por alguna razón, ¿sí? Eso es un método muy válido y es un método altamente efectivo que podemos usar, ¿listo? Entonces, condón, el dispositivo pues intrauterino, cualquiera de los no hormonales, que ahorita hablaremos de los dispositivos hormonales. Y acá también se encuentran, por ejemplo, las cirugías, ¿cierto? Que no son hormonales, obviamente. La cirugía tanto masculina como la cirugía femenina. La cirugía del hombre es una cirugía muchísimo más sencilla, ¿sí? Es una cirugía donde no se requiere entrar a operar a la mujer, pues a rajarlo, por decir algo, pues como para hablarlo en términos coloquiales, no hay que rajar por dentro la barriga ni nada de esas cosas. Es una cirugía que es ambulatoria, donde el procedimiento es con anestesia local la mayoría de las veces, es una cortadita mínima entre los testículos, que realmente no es doloroso, no es discapacitante ni incapacitante ni nada de ese tipo de cosas. No quedan con impotencia, que es lo que la mayoría de los hombres de pronto tienen ese temor a que van a quedar con impotencia sexual. Ese es su mayor temor, pero realmente no lo genera, ¿sí? Y es importante tener unos controles más o menos a los 3 meses para mirar si realmente quedó sin espermatozoides ese semen y que nada lo embarace, ¿sí? Entonces esa cirugía es más efectiva incluso que la de la mujer, mucho más efectiva y es menos invasiva. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque digamos que yo se los digo mucho en la consulta a las parejas y les digo, pues mira, ya tu esposa tuvo la contribución de los hijos, que no es fácil, ¿cierto? Pues ya tuvo un hijo, ya lo parió, lo cual es algo difícil, lo está lactando, pues contribuye tú también con la causa, ¿cierto? Entonces aquí hago énfasis en eso, de que si los hombres que estén conectados y en vez de hacer operar, digamos, a su esposa, pues piensen ellos también en contribuir con la causa. Bueno, otra cirugía, la otra cirugía es la de la mujer, que esa se hace por el ombligo. Es una cirugía realmente sencilla, donde sí necesitamos entrar obviamente a cavidad, porque las trompas de falopio están por dentro del abdomen, ¿cierto? Entonces están pegaditas al útero y están adentro del abdomen, entonces necesitamos entrar, casi siempre entramos por el ombligo, o una cicatriz aquí bajita, también se puede hacer cuando se hace la cesárea y eso. Entramos ahí y lo que hacemos es cortar las trompas, quemarlas y lo que dicen que la ligadura es porque se cosen, por decirlo, o se hace un moñito, un nudito por lado y lado, como para que ellas no vuelvan y se encuentren. Okay. El riesgo de esta cirugía es que se recanalice, o sea, que vuelvan y se unan esos cabitos que soltamos, lo cual es muy poco frecuente, pero pasa más o menos en una de cada 500 mujeres. Entonces por eso es que dicen, ay, es que a pesar de estar operada, ella quedó en embarazo. Puede suceder, pero pues es algo también raro, ¿vale? Okay. Es un método pues también muy efectivo, el cual pues si el hombre no se quiere operar, insisto, la idea es que la mujer puede hacer que apoye a su mujer, su pareja, porque es muy traumático para las mujeres. Vivir el proceso de una cesárea, una laparoscopia es algo extremadamente frustrante, y si para el hombre es más cómodo hacer sencillo, sí, la verdad. Y que no va a tener esos problemas que... Sí, no genera pues como ninguna de estos problemas. Bueno, aquí hay algo que también me preguntaban en estos días, pues en las cajitas de preguntas que dejamos, y es que si estos métodos eran reversibles. Y sí, estos métodos son reversibles, pero hay que hacer otra cirugía. O sea, así como digamos, como dice la gente, se desconectó, ¿sí? Hay que volver a conectar. Entonces hay que volver a unir esos cabitos. No siempre es posible, porque a veces quedan muy corticas las trompas, entonces no hay forma de volverlo a unir. A veces lo que eso genera es que como ahí se hace una cicatriz, se puede pegar de ahí el embarazo, entonces puede generar más riesgo de embarazo ectópico, ¿sí? Pero de que es reversible puede serlo, listo. Entonces también es posible para las que ya están operadas y desean un embarazo o algo, pues saber que sí se puede hacer un procedimiento la mayoría de las veces que puede ser efectivo. ¿Listo? Porque algunas veces en mujeres que escuchamos que tienen dispositivos terminan en embarazo, o sea, a que se... No, claro, es que los métodos no son 100% efectivos, o sea, los métodos todos tienen un porcentaje de efectividad distinto, ¿sí? Y entre más larga duración sea la del método, pues más efectividad va a tener el método, porque no depende de la memoria ni nada de esas cosas, sino que es un método que ya va a estar ahí haciendo su acción, ¿sí? Yo no tengo que recordarle a un dispositivo
que esté haciendo su acción, o a una cirugía que esté desconectada, pero sí tengo que estarme acordando todos los días de tomarme una pastilla, o cada mes de ponerme una inyección, o de cambiarme un anillo. Entonces por eso estos métodos suelen ser mucho más efectivos que los otros, pero todos en general son métodos que pueden llegar a fallar. Entonces, básicamente esos son los métodos, digamos, no hormonales. Bueno, acá me falta un grupo de métodos no hormonales que ahorita profundizaremos más en ellos, pero son los métodos naturales. Estos métodos también hacen parte pues de los métodos no hormonales. Y dentro de los métodos hormonales, pues obviamente, como su nombre lo indica, son todos los que tienen hormonas, y aquí entran la mayoría de los métodos que tenemos anticonceptivos. ¿Cuáles son esos métodos a grandes rasgos? Pues también estos a la vez los podemos dividir en dos grupos: los que tienen una sola hormona y los que tienen dos hormonas. Entonces, acá tenemos los de larga duración, ¿sí? Y los de más corta duración, o los que tenemos que estar tomando o aplicándonos continuamente. Entonces, los que son de larga duración, pues yo creo que ya la mayoría también los conocemos, que son los dispositivos que van adentro del útero, pero hormonales, que en este caso tenemos tres: el Mirena, el Cailina y el Jaides, que la diferencia básicamente está en la dosis hormonal y en el tiempo de duración que ellos tienen: 3 años, 5 años o 7 años, dependiendo del método, ¿sí? Y tenemos los implantes subdérmicos, que son las barritas que ponemos acá, que también tenemos varios. Tenemos entonces los de 5 años y los de 3 años, ¿sí? 2 barritas o una barrita, que estos que les mencioné, tanto los dispositivos uterinos como los que van acá, que son los implantes subdérmicos, son de una sola hormona, y estos por lo general lo que nos van a producir como efecto casi siempre secundario va a ser el sangrado irregular, ¿sí? Entonces a veces va a haber sangrado, a veces va a haber una cosa que se llama menorrea, que es la ausencia de menstruación incluso por todo el tiempo que se usa el método. Y digamos que la bondad que tienen estos métodos es que por lo general nos van a disminuir ese sangrado y nos suelen disminuir también el dolor. Y ya tenemos entonces los otros que también son hormonales, como las inyecciones, que las inyecciones también tenemos los dos tipos: las que son de una sola hormona, que son las que se aplican cada 3 meses, por ejemplo, y los que son de 2 hormonitas, que son las que aplicamos mensual, esas inyecciones mensuales que aplicamos. Y ya luego entonces siguen los anillos, que de pronto son un poco menos conocidos, aunque cada vez han sido más divulgados. Los anillos vaginales son métodos que son unos aritos que nos podemos poner en la vagina, los vamos a dejar 3 semanas adentro de la vagina, los retiramos durante una semana, en esa semana va a venir la menstruación y volvemos a reiniciar. Es muy parecido, si ustedes miran, a lo que se hace con las pastillas, pero no hay que estar tomando pastillas, sino que el anillo se aplica directamente en la vagina y allí se deja. No genera molestias, es un método realmente muy bueno. Digamos que muy, muy cómodo pues para las que de pronto no les gusta estar tomando pastillas, pero que quieren estar menstruando regularmente, que quieren tener una menstruación regular. Entonces eso hace que sea un método pues bastante cómodo en ese sentido. ¿Y este método es autoaplicable o es necesariamente? No, es autoaplicable. Problema ahorita es que está un poco costoso. Yo creo que todas ya saben que pues, o las que usan los métodos, pues que los métodos entraron a regulación de precio. Es decir, desde hace unos años para acá ellos están más económicos, ¿sí? Entonces los puedes encontrar en el mercado a unos precios. Antes una caja de anticonceptivos podría estar alrededor de 60, 70 mil pesos tranquilamente, y en este momento tú encuentras esa misma caja en 15, 20 mil pesos. Entonces entraba a regulación de precios, lo cual es algo maravilloso, pero por ejemplo los anillos no entraron en esa regulación. Entonces los anillos sí quedaron un poco más costosos. Entonces cuando uno se pone a mirar, pues salen más costosos que incluso muchos métodos de larga duración, a pesar de que el pago sea mensual. Si tú haces la multiplicación, por ejemplo un Mirena, digamos que valga 1 millón, y miras un anillo está en 70 mil pesos aproximadamente. Entonces cuando tú vas a ver y multiplicas, pues se te va mucho más dinero. Entonces por costo efectividad son mejores otros métodos, pero realmente es un método muy efectivo y que puede servir para regular también el periodo. Y ya por último, de todos los hormonales, son las pastillas anticonceptivas. ¿Por qué es el último? No es que no sean efectivas, sino que ese es el método que más se nos olvida. Depende más de la memoria. Yo tengo que estar recordando todos los días la toma de una pastilla. Entonces, si no soy juiciosa y no me la tomo todos los días por el mismo horario, ¿sí? Y si tomo algunos otros medicamentos, entonces puede interferir, ¿cierto? Entonces, por eso es un medicamento que
básicamente va a tener una menor efectividad que otros, pero aún así, si tú eres juiciosa, si eres de las personas que eres, pues que te acuerdas, que te lo tomas todos los días, que eres puntual, que pones una alarma, que nunca se te olvida, pues muy seguramente te va a ser muy efectivo, ¿sí? Entonces, por eso, a eso voy con que un método para cada mujer que no quiera tener un embarazo no deseado, pues lógico, es importante esa autodisciplina. Sí, es muy importante la autodisciplina. No, y lo que te decía ahorita, o sea, es que básicamente la elección de un método anticonceptivo depende mucho del deseo que tiene cada mujer. ¿Sí? Qué interesante. Porque obviamente yo no puedo llegar y decirte a ti, no, es que tú tienes que tomar pastillas anticonceptivas. Y tú me vas a decir, pues yo odio las pastillas, o a mí todas las pastillas me dan náuseas, a mí no me gusta tomar pastillas, ¿cierto? Entonces yo no puedo decirle a una paciente, mira, este es el único método que tienes, porque realmente hay muchos más, ¿sí? Hay varias posibilidades por lo general para las pacientes, a excepción de uno que otro caso, pues, de enfermedades muy raras, pues, cierto, que uno dice que tiene contraindicados casi todos los métodos. De resto, por lo general, casi siempre se puede utilizar varios métodos en una paciente. Entonces, lo que uno tiene que hacer es darle todas las posibilidades que esta paciente tiene, y dependiendo de sus gustos, sus preferencias, pues, que sea la paciente la que decida cuál es el método que ella quiere tener. Interesante, doctora. ¿Y es malo tomar hormonas? No, tomar hormonas no es malo. Nosotras de por sí tenemos hormonas en nuestro cuerpo, o sea, básicamente somos hechas a base de hormonas, y por eso a veces tenemos esos cambios de estado de ánimo y todas estas cosas que son totalmente reales gracias a las hormonas, ¿sí? Y que los hombres a veces no son con esos altibajos tan marcados que a veces tenemos nosotras, y pues para nadie es un secreto porque somos seres muy hormonales. Entonces, las hormonas no son malas, las hormonas externas, las que nos tomamos, son muy similares, casi que idénticas a las hormonas que nosotras tenemos en el cuerpo. Entonces, no son malas las hormonas. Lo que sucede es que vas a encontrar en internet una infinidad de cosas, ¿cierto? Entonces vas a encontrar que la asocian con muchas enfermedades, pero realmente para que se produzcan estas enfermedades casi siempre es porque tienes algún antecedente o porque tienes alguna predisposición, ¿sí? de sufrir de estas enfermedades. Entonces, por eso es importante, pienso yo, que antes de empezar cualquier método anticonceptivo, tú tengas una consulta de asesoría para que sepas, ¿sí? Por ejemplo, una mujer fumadora no debe tomar anticonceptivos orales, y muchas son fumadoras y no saben eso, y toman anticonceptivos y pues ni siquiera les preguntaron en una consulta, o nunca fueron a una consulta, sino que fueron a una farmacia y dijeron yo quiero unas pastillas para planificar, y a la farmacia se las vendieron, o le mandaron unas pastillas a la amiga y ellas dijeron, ay, a ella le está sirviendo porque le puso la piel muy bonita, entonces yo también me quiero tomar esas pastillas, pero resulta que no somos las mismas, o sea, mi amiga y yo somos distintas, ¿cierto? Entonces yo puedo tener unas condiciones diferentes a las de mi amiga, que obviamente hacen que no pueda estar tomando esos anticonceptivos y que haga que tenga algún efecto adverso gracias a esos anticonceptivos. Hay otros efectos que es muy difícil, digamos, predecir, entonces nos pueden generar ciertas molestias, pero lo vamos a saber ya usando como tal el método. Entonces, lamentablemente no hay una prueba como un laboratorio, un examen que yo te pueda hacer a ti y que yo te diga, mira, con seguridad, si tú utilizas este método, no te va a hacer ningún efecto, ¿sí? No hay como una prueba que haga eso. Sería maravilloso, pero no la hay. Entonces, casi que todos los anticonceptivos va a depender de esa prueba. Entonces, muchas pacientes, es como ensayo de error, sí. Básicamente va a ser ensayo y error hasta que tú encuentres un método con el que tú te adaptes, sabiendo que hay muchas marcas en el mercado. O sea, esos son como el brochazo, lo que les dije ahorita, pero si ya nos adentramos en cada uno de estos métodos, vamos a encontrar diferentes marcas, diferentes composiciones. Porque ¿qué pasa? Yo tengo, por ejemplo, pacientes que me dicen, es que yo he utilizado ya pastillas y a mí las pastillas no me sirven, es que yo no puedo tomar pastillas porque todas me caen mal. Cuando empiezo a preguntarle los nombres, me empiezan a dar, no voy a hablar acá pues de nombres comerciales, pero me empiezan a dar, por ejemplo, nombres de pastillas que tienen exactamente la misma composición. Entonces existen muchas hormonas, muchas, ¿sí? Un abanico de posibilidades. Hay unas hormonas que sirven incluso
más para pacientes que son depresivas, para evitar que se nos depriman más. Hay unas pastillas que nos sirven para la cara, entonces por eso los dermatólogos mandan tantas pastillas para el acné, pues de planificar para el acné. Hay unas que nos sirven para dolores pélvicos, por ejemplo, ¿sí? Hay unas que sirven para varias cosas, entonces podemos decir, si esta paciente tiene esto y esto, entonces le va mejor con esta hormona, ¿sí? Pero entonces llegan a la consulta y dicen, no, es que yo ya tomé varias, un montón, te dan el nombre y resulta que todas tienen la misma composición, la misma hormona. Entonces ahí es donde uno dice, pues no hemos probado otras hormonas para ver si de pronto te va bien con esas o no. Entonces no es que te caiga mal o bien cierto método, sino que posiblemente no has llegado al adecuado o con el que te sientas mejor o cierto, con el que se adapte mejor tu cuerpo. Entonces las hormonas no son malas, en definitiva no son malas, vas a encontrar muchas cosas en internet acerca de las hormonas que producen esto, que produce aquello, pero casi siempre esos efectos se deben más a que esas mujeres tenían alguna contraindicación para el uso de esas hormonas. Entonces mi recomendación, vuelve otra vez y juega, no se automediquen, sino que básicamente vamos a tener pues digamos contraindicaciones dependiendo de sus efectos, ¿vale? Ok, doctora. Te hago una pregunta. ¿Es necesario cuando, por ejemplo, una paciente está experimentando básicamente con el mismo medicamento o la misma hormona, independientemente que no sepa cuál es el componente, una desintoxicación para ensayar otro tipo de hormona, o eso es continuo? Sí, no, el cuerpo no está intoxicado. ¿Sí? Ok. Cuando el cuerpo usa hormonas, el cuerpo no se intoxicó, pues, porque como les digo, o sea, nosotras tenemos hormonas, entonces nos tocaría, Sí. ¿cierto? Quitarnos también las hormonas. Sí, Porque estamos tóxicas. Te lo digo porque hay una pregunta que... Sí, no, pero es una pregunta muy frecuente. A mí me preguntan mucho en la consulta, doctora, ¿cuánto tengo que descansar para empezar otro método? Y en esos descansos es donde se dan la mayoría de los embarazos no deseados. Entonces, la recomendación es no descanse, a no ser, ¿cierto? A no ser, pues, que te quieras embarazar o que básicamente no estés teniendo relaciones sexuales, pues estés en abstinencia, ¿cierto? Tengas otro método, pues, alternativo, no hormonal, por ejemplo, que vayas a utilizar. Pero mi recomendación es no descansar, por favor, porque ahí es donde vemos la mayoría de pacientes en control prenatal, son, es que yo estaba descansando de tal método para empezar otro. Entonces, la recomendación es no lo hagan, insisto, para que precisamente no vayamos a tener de pronto embarazos no deseados y, bueno, y desenlaces. Pero como tal, los métodos anticonceptivos no nos van a subir ni nos van a bajar de peso. ¿Qué es lo que sucede y por qué sí hay evidencia de que puedan cambiarnos ese peso a algunas personas? ¿Sí? Porque ellos casi siempre nos van a producir ansiedad, ¿sí? Entonces va a depender mucho de lo que tú hagas con esa ansiedad. Si tú con la ansiedad empiezas a comerte todo lo que encuentras en la nevera, ¿sí? Obviamente pues vamos a subir de peso, ¿sí? Indudablemente si tú empiezas a comer más, vamos a subir de peso. Pero si tú con esa ansiedad empiezas a dejar de comer, que es lo que sucede con algunas personas cuando tienen también ansiedad, no son capaces de comer porque les duele hasta la barriga, ¿sí? De lo ansiosas que están, entonces empiezas a bajar de peso. Y ahí es donde encuentras que muchos de estos métodos te llegan pacientes, o incluso debes tener amigas que unas dicen yo subí tantos kilos y otras dicen yo bajé tantos kilos, ¿sí? Porque realmente como tal no es que estos métodos nos vayan a subir o bajar de peso, sino que nos pueden generar cierto grado de ansiedad. Lo que se ha demostrado es que puede haber una variación desde el método como tal de más o menos unos 3 kilos. Ya de ahí para allá, por lo general, no hace parte del método, sino de una respuesta psicológica que tú tengas ante esa ansiedad. Entonces los métodos en sí no nos van a engordar, ¿sí? Porque una variación de 3 kilos no es tan significativa realmente, aunque todas nos gusta pues no subir de peso, nada, pero si tú vas a mirar, pues 3 kilos no es tan significativo y no pasa en todas las pacientes, pasa en contadas pacientes que toman los anticonceptivos. Y muy interesante lo que estás expresando, porque tengo entendido que estás haciendo una especialización de nutrición frente al tema y se va entrelazando y permite más aclarar estas dudas que, bueno, seamos realistas, las mujeres hay una fobia directa e indirecta con el peso. Con el peso, sí. Es real y creo que
es normal en todas, pues yo Ujú. creo que es, diríamos mentira de pronto si decimos, no, a mí no me importa subir mucho de peso si me considero que estoy un poco pasada, o las que dicen que son muy delgadas y quieren subir, decir, no, es que perdí que peso y están antes intentando subir de peso, ¿cierto? Entonces esas variaciones del peso sí nos importan, sí, a la mayoría de las mujeres nos importan, pero digámoslo así, se pueden evitar teniendo una adecuada alimentación, ¿sí? O sea, si tú sigues comiendo, digamos, como vienes comiendo, tienes una alimentación balanceada, te alimentas bien, haces ejercicio, haces actividad física, no tienes por qué tener ningún cambio con las hormonas. Incluso ese puede ser el tratamiento para la misma ansiedad que produce, porque si tú estás enfocado en estar haciendo, por ejemplo, actividad física, en estar haciendo otras actividades, es hasta el manejo para la misma ansiedad. Eso usted lo sabe mejor que yo, que es psicóloga, ¿cierto? Pero básicamente es una de las formas como podemos abordar también esas crisis de ansiedad. Si yo soy consciente de eso, ¿sí? Soy consciente de que un anticonceptivo al inicio sobre todo me puede generar cierta ansiedad, entonces ya sabiendo eso, yo no me voy a ir para mi casa a hacer un montón de atracones de comida, atracar la nevera, ¿cierto? Porque ya sé que puedo aumentar de peso y eso me genera cierto miedo, entonces pues obviamente voy a tratar de evitarlo para que precisamente no se vaya a producir. Pero realmente no pasa en todas, pasa en un porcentaje bajo de pacientes y digamos que son las que muchas veces dejan de utilizar el método porque pues sí, les generó demasiada ansiedad o demasiada ganas de comer, ¿sí? Sí, o lo que se escucha Sí, pero no también. pasa en todas, realmente es algo que pasa en algunas pacientes y sí puede haber pues como esas variaciones si yo cambio la alimentación. Y lo otro con respecto a la piel, también es importante porque al contrario, o sea, mira que los métodos anticonceptivos hormonales los emplean los dermatólogos, como les decía ahorita, para mejorar el aspecto de la piel. No todos nos funcionan para la piel, evidentemente los que son más antiguos, sí, sí se veía pues que como las dosis hormonales eran mucho más altas, sí habían algunas manchas, sí había algunas molestias, pues algunas cosas que aparecían en piel, pero ahorita los métodos modernos y sobre todo pues como algunas hormonitas son muy enfocadas en manejo de piel, entonces al contrario, si tú tienes acné o tienes algunas manchitas, pues puede generarte antes beneficios utilizar algunos métodos anticonceptivos, no todos, pero en general ellos no nos van a manchar la piel. Si utilizamos pues los métodos modernos, ya los otros salieron, pues esos de alta dosis ya salieron del mercado, entonces podemos estar pues como tranquilas. Y entre más moderno sea el método, menos sangrado me va a producir y menos acné y por lo general menos dolor. Entonces hacia allá apunta como toda la parte de la anticoncepción, a que la mujer tenga menos molestias en todos Claro. los sentidos de la palabra y que su piel esté bonita y cuidada. Es que nos puedes recomendar. Bueno, lo primero que les quiero recomendar es que recuerden que hay un método para cada mujer y una mujer para cada método, es decir, no eres igual a tu compañera, a tu amiga, a tu hermana, a tu mamá, entonces posiblemente no nos van a servir los mismos métodos que le recomendó el médico. Hay veces que sí, pero no siempre nos va a servir el mismo método, a veces podemos tener algunas contraindicaciones para usarlos, a veces nos va a ir mejor porque nos va a solucionar otras cosas si utilizamos otros métodos. Entonces es buscar de pronto nuestro método más adecuado. Recuerden que son medicamentos, entonces no se automediquen, lo ideal es que busquen una asesoría previa antes de empezar un método anticonceptivo para que tengan claridad sobre los métodos, las opciones que tienen y más si por ejemplo sufres de alguna enfermedad. Si sufres de migraña, disculpa, si sufres de migraña por ejemplo, Bueno, y eso es como muy recurrente. Las migrañas son... perdón, si sufres de migraña por ejemplo, no está recomendado los anticonceptivos orales combinados. Oh. Y se escucha, es como muy recurrente sufrir migrañas, el estar en un momento donde a veces ni siquiera nos damos cuenta que utilizar este tipo de recursos antes va a empeorar más. Sí, es verdad, entonces esto nos puede generar más crisis migrañosas. Entonces, por eso las recomendaciones, si tienes algún antecedente, yo te recomiendo que pidas una cita, consultes y que tengas una asesoría sobre los métodos de planificación. Y obviamente también les recomiendo que no le hagan caso a todo lo que encuentran en internet, no siempre es real, a veces no está escrito por personas que de pronto tienen el conocimiento, sino que está de pronto de la propia experiencia, ¿cierto? Entonces, si yo sentí que con este método no me fue bien, yo te recomiendo que busques una asesoría, que busques una guía, que busques
y terminé detestándolo por alguna razón, ¿cierto? Entonces voy a escribir sobre eso que me pasó a mí, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí vuelvo, uno habla de la fiesta según le vaya en ella. Sí. Entonces si a mí en la fiesta no me dieron comida, pues yo me voy a ir como que, ay, pero cierto, que fiesta tan maluca, y el otro le dieron mi comida, pues él se va a ir contento, me dieron doble plato, ¿sí? Entonces no podemos hablar de lo que no conocemos. Yo les recomiendo que más bien, en vez de estar buscando de pronto un montón de cosas en internet, las miren con lupa. No quiere decir que no puedan buscarlas, no, búsquenla e instruyanse, pero mírenlas con lupa. Aquí voy a lo de nutrición que hablabas ahorita. Y por ejemplo, para mí cuando empecé a estudiar nutrición fue todo un reto, porque tú empiezas a ver que empieza en este grupo dice, no tomes lácteos. Y este grupo, toma lácteos. Y entonces uno dice, ¿y entonces yo a quién le hago caso? ¿Tomo lácteos? No tomo lácteos, ¿cierto? Pero la idea, ¿cuál es? La idea es que tú leas cuáles son las ventajas de tomar lácteos y las desventajas de tomar lácteos, y ya tú te quedes con el punto. Ah, no, es que tiene más ventajas que desventajas, o tiene para mí más desventajas porque tengo un colon irritable que ventajas. Entonces voy a mirar si yo tomo o no tomo. O sea, no se trata de que no puedas hacer una cosa, sino de que tú mires qué ventajas tiene, qué desventajas tiene para ti. ¿Listo? Entonces, no comas huevo porque tiene colesterol. El colesterol es la base de la formación de hormonas. Obviamente, si tú tienes unas creencias pues irrespetables, ahí volvemos a lo mismo, ¿sí? ¿Qué es bueno, qué es malo? No, sino como qué quiero yo, cuál es mi deseo, qué es lo que yo pienso acerca de esto y por qué. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, no quiero tomar hormonas porque es un químico, ¿sí? Porque es un compuesto externo que me está haciendo daño, está totalmente respetable. Tú no quieres tomar hay personas que no les gusta ningún medicamento, que no toman ninguna pastilla de ningún tipo, y es totalmente respetable. No quiero meter químicos a mi cuerpo, listo, entonces no lo tienes que hacer, ¿sí? Porque pues esa es tu ideología, tu pensamiento, y es respetable. Hay otros métodos que podemos utilizar, ¿cierto? Pero no, digamos que no es que esto sea malo para todo el mundo o sea bueno para todo el mundo, es dependiendo de tus pensamientos, tus creencias, tus ideas, tus antecedentes, ¿sí? Todo lo que nos rodea como personas, y ese es el reto en la consulta, mirar esas preferencias que tiene el paciente, esos gustos, y tratar de buscar un método que se adapte a todas estas formas de pensar, creencias y esto. Doctora, tenemos conclusiones. Por favor, esa conclusión que tú compartiste en nuestras diapositivas, me gustaría que luego pudieras dar como una pequeña referencia sobre, cuando abro comillas, un método para cada mujer. Todo depende de los deseos de cada una. Si hay enfermedades de base, si la respuesta al uso del método previo o su deseo de embarazo a corto, mediano o largo plazo, entre otros, hacen parte realmente de ese deseo intrínseco femenino. Sí, claro, o sea, a ver, esta conclusión básicamente es lo que yo les estaba diciendo ahorita, ¿sí? No hay un método para todas. Si hubiera un método ideal y dijéramos este es el método que tenemos que usar todas, sería fantástico, pues un método perfecto, que no produjera ningún efecto adverso, que no tenga ninguna contraindicación, pero no existe. O sea, no existe un método con el que todas nos podamos adaptar, ¿cierto? No, por eso existe un abanico de posibilidades tan grande, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende? De eso, de mi deseo, no deseo hormonas, de mis antecedentes médicos, deseo pero no puedo, ¿cierto? O necesito un método que me ayude a disminuir el dolor pélvico porque tengo endometriosis, ¿sí? O necesito un método que también me ayude con el acné porque sufro de acné, ¿sí? Entonces, depende de ese deseo, también depende, obviamente, de qué quiero, o sea, si yo me quiero embarazar, si no me quiero embarazar, si ese deseo de embarazo está a corto, mediano o largo plazo. Porque, por ejemplo, yo le pregunto a un paciente, ¿te quieres embarazar en 6 meses? Entonces, ¿para qué va a pagar un dispositivo de 7 años de duración, 12 años de duración, 5 años de duración, ¿cierto? Todos, sí. Si en 6 meses se va a embarazar. Obviamente, si ella lo quiere poner por 6 meses, pues bueno, está bien, no hay problema. Pero hay otros métodos que son de más corta duración y que pueden ser de pronto más costo efectivo para esta paciente, ¿cierto? Pero yo me quiero embarazar en 10 años, pues los métodos de larga duración de pronto podrían ser mejores para estas pacientes. Entonces todo depende del deseo de fertilidad en ese momento, de mi deseo de planificar con qué
y también de mis enfermedades previas, de cómo me ha ido con los métodos, porque obviamente yo no le puedo decir a una mujer que ya ha ensayado, por ejemplo, los implantes subdérmicos, que le ha ido mal con ellos porque no para de sangrar, por decir algo, que es el efecto que a veces por el que se lo retira, decirle, no, es que tienes que volvértelo a poner. No, porque ya lo usó y no le gustó y le fue mal con él, entonces pues ¿para qué lo va a volver a mandar el mismo? Si hay tantas posibilidades, pues buscamos otra posibilidad. No se preocupen, que la doctora se encargará de responder sus preguntas, las que las que dejé reemplazadas y las que le seguirán llegando a ella, porque es importante. Aprovechemos a la doctora. Doctora, y así llegamos al final de nuestro live Entre Sábanas sobre los métodos anticonceptivos. Recuerden que nos acompañó la doctora Alejandra Vélez y queremos agradecer a todos ustedes y a las personas que se unieron hoy en este live para aprender y compartir sobre este tema tan importante. Y esperamos que esta sesión haya sido informativa y útil para todos ustedes. Recuerden que la anticoncepción es una parte fundamental de la planificación familiar y puede tener un impacto significativo en nuestras vidas. Agradecemos especialmente a la doctora. Recuerden que sí vamos a compartir los datos de ella porque es importante que ustedes la sigan para que aprovechemos que ella está dispuesta a compartir su saber, su experiencia, expertise y conocimientos con todos nosotros el día de hoy. Con tu dedicación y tu educación y la salud, que es algo tan importante y prima que a veces no le damos esa relevancia, que sea siempre la verdad inspiradora para que todas las personas empecemos a enfocarnos más en nosotros mismos, nuestra salud física, psicológica, biológica, mental, emocional, porque realmente eso somos nosotros tenemos que tener ese autoamor. Gracias por conectarse hoy Entre Sábanas, los esperamos dentro de 8 días con un nuevo encuentro, con un segundo encuentro, y por favor recuerden compartir este live con las personas que consideren que lo puedan necesitar.